كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Hoy jueves 10 de diciembre estamos de nuevo con ustedes para, inshallah, tratar algunos temas relacionados con el Islam y el fiqh, la jurisprudencia islámica. Para ello, tengo el placer de dar la bienvenida, como siempre, a mis dos queridos hermanos, Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, muy bien. Alhamdulillah, y Tawfiq Al-Shaddad Al-Harraq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, inshallah, con ustedes, intentando, como siempre, responder a sus preguntas relacionadas con estos temas tan interesantes, tan importantes para todos los musulmanes, que son temas de actualidad, temas relacionados con el fiqh, pero también hay algo de actualidad, como bien sabréis, hermanos, que me gustaría tratar brevemente, eso sí, porque tenemos bastantes preguntas a través de las redes sociales sobre todo, y es un comunicado que pronunció o emitió el grupo terrorista, extremista, fanático, Daesh, amenazando a algunos eruditos, especialmente algunos bastante conocidos, entre los cuales está el erudito conocido que es Abdulaziz Al-Fawzan, fundador de Córdoba Internacional TV, además de otras amenazas que pululan y circulan por ahí, que están relacionadas tanto con esta casa, Córdoba Internacional TV, como con algunos que aparecemos en este canal. ¿Algo acerca de esto? Adelante, Sofi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sobre sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. Y seguir los pasos de nuestro amado y querido mensajero profeta Muhammad, la paz sea con él. Es esta la vía, es este el camino que hemos elegido. Es un camino que sabemos de antemano que no es un camino fácil. Y una de las pruebas que nos dan Allah subhanahu wa ta'ala que estamos en lo correcto es la verdad. No sé si es un comunicado, es una rabia que cuando te faltan argumentos, cuando eres cobarde, cuando no tienes el coraje, en vez de argumentar o debatir o por lo menos ser un poco, no sé, es que no encuentro los cívico, los calificativos para... Esta gente son unos asesinos, son inhumanos, infames, pues en vez de al otro que piensa diferente o quizás la única manera es liquidarlo, pues qué religión están siguiendo estas personas, qué lógica humana, qué leyes, qué legislación, qué sharia. Es que ya la verdad no encuentro términos para calificar la demagogia de esta gente, la lógica que utilizan. Y yo creo que esto, para mí personalmente, y puedo quizás, si me permites hablar en nombre de todos, es que la prueba que estamos en lo correcto. Para mí es la prueba fehaciente que estamos en lo correcto. Es un Islam, alhamdulillah, del libro de Allah subhanahu wa ta'ala y su amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es un Islam que quizás no agradece o no complace a estos terroristas. Y ahí, y una vez más, nos da pues, una señal clarísima, hay que seguir, y estas amenazas no son las primeras, no van a ser las últimas, sino al contrario, hay que, alhamdulillah, pedir firmeza de Allah subhanahu wa ta'ala y seguir en el camino. Este camino es el camino de los profetas, de los sahaba y de todos los sabios y los ulemas, y por eso hay que pagar este precio. Y que por supuesto que hay que seguir, y estas amenazas, como se dice, entran por un oído y salen por otro, ¿no? Por supuesto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Siguiendo lo último que menciona el hermano Tawfiq, por supuesto, esto nos confirma que estamos en el camino correcto, y siempre lo he dicho, cuando los dos extremos te tachan de lo contrario, eso quiere decir que estás en el centro, y eso es una muy buena señal.
También viene a confirmar algo muy importante, que la guerra ideológica hace mucho daño a ese tipo de grupos extremistas y les deslegitima, ¿no? Eso es muy Y en importante. nuestra lucha, en nuestro combate en contra del terrorismo, en contra de la ideología del terrorismo, y lo hemos recalcado muchas veces, no tiene que ser simplemente la vía policial y la vía bélica y securitaria, sino también la lucha ideológica, porque les quita esos argumentos, les quita la legitimidad, les pone en evidencia y pone en evidencia sus argumentos y las bases sobre las cuales han edificado y establecido su ideología extremista, terrorista, bárbara y sangrienta, ¿no? Y esta es nuestra lucha, nuestro deber como musulmanes es defender nuestro legado, defender esos términos y esos conceptos y esos significados nobles que han usurpado y que han secuestrado, como puede ser el Estado Islámico, como puede ser el yihad, como pueden ser fundamentos básicos de nuestra religión, nuestra bella religión. Hoy en día uno se avergüenza de nombrar el término Estado Islámico, porque directamente le viene a la cabeza la barbarie del Daesh y del ISIS y de grupos afines, mientras debería ser un símbolo de desarrollo, justicia, misericordia. Cuando hablamos del Estado Islámico en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de su emigración a Medina y los fundamentos de hermanamiento entre el Muhajirun y el Ansar, la Carta Magna de Medina, la construcción de la mezquita, la defensa de los derechos y la libertad, esa lucha común por los intereses comunes de toda una sociedad multicultural, multiconfesional y multiétnica se ha convertido en un término que equivale al terror, sangre, terrorismo, bombardeos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra lucha es una lucha que va a seguir, que va a proseguir, inshallah ta'ala. Esto nos da más fuerza para seguir luchando, para seguir atacando esos grupos ideológicamente, infundir, digamos, sus argumentos y sus bases ideológicas y alarmar a nuestros jóvenes y instruir y orientar a nuestra juventud y a todo el resto de la comunidad musulmana para no caer como presa fácil en manos de estos ideólogos y esos demagogos, y también aclararle a la comunidad no musulmana la postura clara, contundente, sin peros y sin matices frente a cualquier manifestación terrorista o acción violenta. Una vez más, esta gente no nos representa, no nos van a callar y no nos va a afectar ese tipo de amenazas. Seguiremos nuestra lucha y nuestro combate conjuntamente con los otros estamentos de la sociedad para combatir ese terror que quiere quitarnos, ¿no?, nuestra paz y nuestra seguridad como ciudadanos. Así es, Barakallahu Fik, que como bien has dicho, la lucha es principalmente ideológica, son ideas erróneas que hay que luchar contra ellas con otras ideas y corregirlas, y no hay nada que moleste a los radicales que un musulmán que hable la verdad, que hable con justicia, con cordura y deje las cosas claras. Si me permites añadir algo en ese sentido, cuando salen los medios occidentales, bueno, los medios no musulmanes o los organismos no musulmanes atacando a la ideología extremista, les legitima de alguna manera, y ellos se sienten legitimados. Claro, se escudan en ese tipo de ataques, dicen, mira, estamos en la verdad y esta gente pues nos combate porque levantamos la bandera del Islam, porque luchamos por los derechos de nuestros hermanos. Pero cuando sale la mayoría de los musulmanes diciendo no, estos no nos representan, estos no forman parte de nosotros, cuando venimos con argumentos, cuando se levanta la voz religiosa, inclusive, no simplemente musulmanes de a pie, sino los especialistas en materia de religión, y aportan argumentos históricos, argumentos coránicos, argumentos de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esos matices tan técnicos, y les dejan en evidencia, eso les hace mucho daño. Por lo tanto, tenemos que apostar en esa línea de la guerra ideológica. Así es, tenemos que apostar en esa línea y apostar por los derechos humanos, y hoy es el Día de los Derechos Humanos a nivel mundial. Hermano Sofi, ¿algún comentario brevemente acerca de este día y qué relación hay entre el Islam y los derechos humanos? Es una relación, la verdad, desde el primer día.
Los derechos humanos, quizás en un contexto histórico, hemos tardado bastante para hacer aquella famosa declaración después de sufrir 2 guerras mundiales y todas las personas que han caído en aquel San Francisco en 1948, los países un poco que han ganado la guerra, hay que tener este contexto muy bien, pues han redactado una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un avance que la verdad valoramos de una manera muy positiva, en el buen camino. Sin embargo, el Islam desde el primer día ya ha garantizado esta vida. La vida en el concepto coránico es وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. No arrebatáis la vida a nadie, porque Allah le ha declarado como sagrada. Sí. Este es uno de los artículos Los que derechos. permites de los derechos humanos ya hace 15 siglos. Otro artículo, vamos haciendo nuestro viaje en el Corán, contemplando, meditando las aliyas, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Hemos honrado, dignificado a todos hijos de Adam, independientemente de su religión, de su, digamos, grupo étnico, color. Estas declaraciones coránicas se basan sobre unos valores muy sólidos, coherentes, y lo curioso es que están compartidas. Lo tenemos cristianos, judíos, estos valores que emanan ya desde los famosos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos lo encontramos en el Levítico, en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento. El principal de ellos es adorar a Allah y amar a tu prójimo, lo que amas amarás para tu prójimo, lo que amas para tú mismo. Lo encontramos de una manera idéntica en Surat el viaje nocturno, en el Surat de los rebaños. Yo me atrevo a decir que el Islam lleva los derechos humanos un poco más lejos, porque no los declara como derechos humanos, sino derechos divinos incluso. Es decir, que la fuente no es humana, no es algo convencional, sino una fuente sagrada, una fuente divina, ¿no? Sí, sí, esto lo plasmaron nuestros ulemas, nuestros sabios, en aquellos famosos maqasid, los objetivos, o lo que nuestros sabios técnicos le llaman darurat. Son cosas, son necesidades. Más que necesidades, llegan a nivel de darurat, y después tenemos hajiyat, y luego tenemos kamaliyat. Hay cosas exigencias, que son exigencias que llegan a un nivel, no podemos vivir sin ellas. Y luego tenemos las digamos, necesidades y, por supuesto, las cosas que son complementarias. Y de ahí, al tratar estos objetivos, el primero de ellos, es casi con unanimidad, hay un debate. El primero es garantizar la vida o garantizar la libertad religiosa, que también son derechos humanos inherentes a este ser humano. Y lo bueno que tú has mencionado es que no son meros derechos, porque la filosofía de los derechos, sobre todo en el ámbito, en el contexto occidental, con su filosofía, es que son derechos, los tomas o los dejas, los puedes dejar incluso, pero los derechos humanos y la filosofía en el espíritu islámico son obligaciones, y adoramos a Allah con esto. Y esto quizás la diferencia, tenerla en cuenta, esta parte que falta, es la ética a la política. Si añadimos esta parte que falta, quizás estos derechos humanos, primero hay que garantizarlos. Sí, porque la política muchas veces relativiza los derechos. Esto es lo problema. Los derechos humanos como texto teórico es algo loable, pero en la práctica, en la política de estos países propios que han declarado esos derechos, también hay que hacer la otra crítica. Barakallahu fik. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este aspecto? Sí. Insistir en lo que mencionaste, y aparte es una maravillosa reflexión. Realmente, desde la perspectiva islámica, no son derechos humanos, sino son derechos divinos, son derechos garantizados por nuestro Creador. Van en armonía con las directrices y las enseñanzas de los libros sagrados y lo que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso para nosotros en esta tierra, y ese patrón que anhela para nosotros la felicidad en esta vida y en la otra. Los fundamentos del Islam van en la línea de la defensa de esos derechos, son otorgados a los seres humanos, pero son establecidos por la voluntad divina. Por ello, tenemos que luchar para protegerlos y garantizarlos. Una pregunta que nos plantea Corina dice lo siguiente, nos escribe desde Ecuador. Dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi, hermanos, mis felicitaciones por su programa de consultas islámicas. Soy Sara. Su nombre real es Sara, musulmana ecuatoriana, alhamdulillah, muy feliz de serlo. Yo tengo 2 hijos, la mujer de 20 años y el varón de 16 años, y ellos no son musulmanes, son católicos, pero no son practicantes. A pesar de esto, mantienen su tradición de celebrar la Navidad. Ellos me han pedido permiso para poner
arreglos navideños como adornos y luces en casa, a pesar de saber que yo no los celebro, no celebro esa tradición. Me han pedido permiso para ello. Ellos lo quieren celebrar en casa, ¿no? Mi consulta es, ¿qué debo hacer? Si yo permito que pongan sus adornos, ¿recibiré castigo de Allah? Estimados hermanos, agradezco por su gentil atención y quedo a la espera de sus respuestas. El hecho de que se haya convertido al Islam no le prohíbe, digamos, mantener esos lazos familiares y ese buen trato y esa misericordia y esa compasión y esos sentimientos maternos hacia sus hijos, ¿no? Y debe de, digamos, insistir mucho más en ellos en comparación con su vida anterior, porque como madre musulmana tiene unas obligaciones y tiene que enseñarle a sus hijos la misericordia en el Islam, y a través del ejemplo y a través del buen comportamiento y el carácter excelente que nos exhorta el Islam, llegar a convencerles y ganar su respeto, al menos. Yo creo que una madre lo que más desea, a los que más desea el bien en esta vida son a sus propios hijos. La guía. Y la guía forma parte, ¿no?, de esa felicidad en esta vida, y la salvación es algo que anhelamos todos, porque es algo que se lo queremos a los más cercanos y allegados y a toda la humanidad, pero con más razón a nuestra gente, a nuestros padres, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hijos, porque son los seres más queridos para nosotros en esta vida. Por lo tanto, dejar claro que la relación en el Islam no tiene que cambiar. Como madre debe de mantener las mismas, digamos, los mismos límites que tenía anteriormente con sus hijos, sino insistir más en los valores que le aporta el Islam. El aspecto de la celebración, siendo ellos no practicantes. Ella no lo celebra. Ella no lo celebra, teniendo claro desde la perspectiva islámica qué es lo que supone, ¿no?, esa celebración navideña para nuestros conciudadanos o nuestros familiares no musulmanes, católicos practicantes en este caso, y para los que no son practicantes. Hemos diferenciado muchas veces entre el aspecto religioso confesional de la celebración y entre el aspecto social, lúdico y cultural, tradicional y festivo de los no creyentes. Los adornos sí son adornos típicos de la época, luces, algún que otro dibujo o algún que otro árbol, etcétera, que no tiene una connotación religiosa, explicándoles digamos, su postura claramente. Si ello no lleva a, digamos, discrepancia y a que les afecte y afecte a esa relación, no habría ningún tipo de problema en ese sentido, teniendo claro los matices, los límites que nos marca nuestra religión y explicándoles su postura. El hecho de que les permita que en su casa, porque también es su casa, ¿no?, y ella no les puede obligar a que cambien de ideología. Son mayores de edad. Son mayores de edad, no les puede obligar a que adopten cierta ideología o cierta confesión. No hay coacción en nuestra religión. Ellos tienen la libre elección de seguir su religión. Ella les puede invitar, les puede explicar, les puede enseñar los valores del Islam, se los aceptan bien, y si no, pues pueden seguir perfectamente con su práctica. Y ellos, al ser sus hijos, tienen derecho a llevar su vida acorde a su ideología y a su convencimiento en todo aquello que no contradiga directamente los valores del Islam y no le suponga a ella un sacrificio o una contradicción directa a sus valores. Ella no tiene la libre elección de no participar, pero siempre y cuando sea una celebración cultural, celebración social, que les hace ilusión sin que afecte, digamos, su postura clara y contundente frente a la parte ideológica y a la parte confesional, no habría ningún problema. Hermano Sofía, ¿algo que comentar en este aspecto? Muy bien. Preguntarte la pregunta de Ahmed Abdesalam. Dice: Salamu alaikum, quisiera haceros una pregunta sobre la idda. Cuando un hombre fallece, la mujer, ¿cuánto tiempo tiene que estar en casa? El caso es que mi suegra está sola en casa y yo quiero traerla a su hogar, a su casa. ¿Para qué termina la idda en su casa? Pues la idda, el tiempo que debe esperar una mujer, en este caso viuda, ¿no? Sí. Pues que ha fallecido su marido, que en paz descanse. Son 4 meses y 10 días, un total de 130 días. Esto es la regla más o menos genérica. Si está embarazada, no tiene que esperar, no hace falta esperar estos 130 días, solamente el día que nazca, digamos, este niño o esta niña.
Por otro lado, tenemos la idda de la mujer divorciada. Si es una mujer divorciada, normalmente son 3 ciclos de menstruaciones. O si está embarazada, pues el día que dé a Claro. luz. Esto más o menos... Durante ese periodo de idda, cuando fallece el marido, puede salir, por ejemplo, y estar con sus familiares, no hay ningún problema. Normalmente tiene que estar en la casa, salvo por una cosa lógica. En este caso, pues para venir a estar con su familia, en este caso no hay ningún problema. Tipo de problema, ¿no? ¿No, Mohamed Said, algo que...? Sí, lo mismo, en memoria, ¿no?, del fallecido y en respeto a la figura de su marido, ¿no? El Islam tiene en cuenta, ¿no?, la sensibilidad de esa pérdida y le recomienda a la mujer, ¿no?, mantener, ¿no?, ese recuerdo a través de un respeto y también que sea una prueba, ¿no?, para quitar la duda de si está embarazada o no, porque ahí va a acarrear algunas cuestiones jurídicas. Muy bien, Sara López nos pregunta lo siguiente, dice: hola hermanos, me gustaría plantearos una duda que nos ha surgido en la familia. Yo tengo claro cuánto es la cantidad mínima, nisab, para sacar el azaque, ¿no? Pero otras familias me dicen que es una cantidad elevada basándose en un libro donde dice que el mínimo son unos 200 euros y no los 3.000 o 3.200 que corresponden a los 85 gramos de oro que hemos comentado varias veces aquí. El libro nos envía incluso la página del libro como imagen y nos dice: dicho libro se llama Luces sobre el Islam, y os adjunto la página, y el libro dice: todo musulmán, hombre o mujer que tenga al final del año más de 35.000 pesetas aproximadamente en efectivo o en artículos de comercio debe dar el azaque a razón del 2,5%. 35.000 pesetas de las antiguas pesetas españolas son más o menos 200 euros. ¿Es esto verdad o no? Es una información errónea, es algo incorrecto. Desde nuestra jurisprudencia está estipulado claramente en varios textos jurídicos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y consensuado por el conjunto de nuestras escuelas jurídicas que el mínimo imponible en nisab son 85 gramos de oro. El valor de 85 gramos de oro, que varía según la época y según el mercado, ¿no? En la actualidad se oscila entre 3.200, 3.400 euros. En otras épocas eran 1.000 euros prácticamente, porque el gramo valía 10 euros, ahora vale en torno a unos 30 y pico euros. Cuando encarece y sube su precio en el mercado llega a los 40, 45, entonces en función de esa cantidad. Y no es simplemente poseer esa cantidad al final del año, sino tiene que estar en tu posesión durante el transcurso de todo un año. Tienes que tenerlo, tienes que ingresarlo el primer día y transcurra un año lunar sin que se afecte esa cantidad y sin que se disminuya esa cantidad. Y esa cantidad es el valor de 85 gramos de oro unánimemente entre todas las escuelas jurídicas. Digamos, la falta en la que incurre este libro es que determina una cantidad de dinero como referencia, y esa cantidad no es fija. Es decir, claro. Si el libro fue escrito en los años 80, por ejemplo, a lo mejor entonces 85 gramos de oro eran 2.000 euros, pero hoy en día ha cambiado drásticamente la cantidad, ¿no? Me imagino quizás por la otra fuente en el tiempo que se ha escrito este libro, se ha traducido al castellano, porque la norma, como ha dicho Mohamed Said, es por oro o plata. Sí. Por oro es lo que nuestros sabios han optado hoy, por las circunstancias económicas. Si es por plata, normalmente son 595 gramos de plata. No sé cuánto valdría la plata. Eso es la base para entender. El valor de 500 prácticamente... Normalmente es un poquito más barato que el oro, pero nuestros sabios, teniendo las circunstancias económicas, el plata hoy es que muy poco, ni el pobre ni la persona. Por ello ahora es la opinión, digamos, hay que sacarla en el valor de oro puro, que son 85 gramos. De hecho, la referencia es la cantidad de oro y no la cantidad de dinero, porque es variable. Es variable la cantidad. Pero el porcentaje es el mismo. Lo curioso, lo bello en esta cuestión es que el 2,5%
teniendo 1000 es lo mismo y teniendo 3000 es el mismo porcentaje, no varía. O sea, si limitamos el mínimo imponible, lo reducimos a una cantidad mínima, cuanto más tengas, vas a resultar pagando el mismo porcentaje, ¿no? Ajá. Muy bien, explicada esta duda, inshallah nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida con más consultas islámicas. Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Les recuerdo las vías que tienen ante ustedes para contactar con nosotros si quieren plantearnos sus preguntas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica. Tienen el número de teléfono que es el 911 7302 51 que aparece en pantalla. Tienen también el email que es consultas@cordobainternacional.com y tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde nos pueden enviar mensajes por privado. Inshallah los podemos exponer aquí y tratarlos con ambos hermanos, con Mohamed Said y con Tawfiq. Otras preguntas que nos llegan son las siguientes. Ricardo nos pregunta lo siguiente. Dice, ¿es verdad que en el derecho a la herencia, ¿no? Los hermanos varones tienen dos partes, es decir, el doble, y las hermanas hembras una parte? O sea que 4 hermanos se llevan el 80% y 2 hermanas el 20%. Gracias a quien me conteste. Sí, esta pregunta ya es bastante... Es clásica, ¿no? Es clásica. Nuestros sabios, la verdad, tienen una máxima muy bonita. Es una máxima lógica y además al mismo tiempo es jurídica. El hukmu ala shay'i far'un min tasawwurihi. El veredicto que damos a algo es fruto de aquella concepción que hacemos mental en nuestra mente. Sí. Yo creo que la concepción que tiene el hermano es bastante errónea e incorrecta. Hay una alía en el Corán, la famosa alía, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, la alía me parece en el capítulo de las mujeres 4, de las primeras, el número 11 o 10, no me acuerdo, que al varón le corresponde el doble de las hembras o de las mujeres. Sí. Pero el concepto que al tener pues, en nuestra mente es que solamente hay una forma única de la familia. Un padre, una madre y un hijo, una hija. Yo creo que esto no cuadra con todas las no coincide con la realidad. Sí. Hay en la jurisprudencia islámica, sobre todo en lo relacionado con la herencia, sí, hay toda una ciencia que se llama Ilmul Fara'id de nuestros sabios, ahí basando con las nobles alías y con los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, han plasmado esta filosofía del Islam, que el Islam es contra, digamos, que la fortuna y los bienes se quedan en manos de una persona o de una familia o de una tribu, sino repartir las fortunas, repartir los bienes para que todo el mundo haga beneficio de ellas. Y esto es muy justo y noble, es un concepto económico y es un concepto de justicia. Sí. Hay que tenerlo muy bien en cuenta. Al tratar el tema de cómo se reparte la herencia entre los miembros de la familia, el Islam contempla el grado de parentesco entre las familias, sí, también la fortuna, los bienes, muchísimas cosas que el Islam lo contempla. Que entran en juego, ¿no? A la hora de repartir, pues la gente piensa que siempre hay el hombre, 2 partes, la mujer una parte. No, señores. Los casos él habla de hermanos, eso sí. Habla del caso. Hay 4 casos para entendernos, que en este sentido podemos tener en cuenta que el hombre pues tendrá el doble. Pero más de 30 casos de las familias que podemos encontrar en la vida real, que la mujer tiene igual su parte igual que el hombre. La mujer puede tener herencia o su parte mucho más que el hombre. Y la mujer puede tener derecho a la herencia, el hombre nada. Si hay que hacer una lectura de la herencia islámica, debemos hacer estas lecturas. No solamente coger estos 4 casos de más de 30 y pico casos donde el Islam ha puesto su justicia a la hora de repartir la herencia. Sí. Esto es la herencia en Islam, no solamente estos casos, sin tener esta lectura filosófica del espíritu y de la filosofía de la herencia, justicia y económica, teniendo en cuenta todos los miembros de la sociedad. Hermano Mohamed Said, en el caso, estos casos que menciona el hermano Ricardo, nos habla del caso de las hermanas y los hermanos. ¿Qué podemos decir? Efectivamente, en el caso de hermanos y hermanas, hijos y hijas, marido y mujer, 4 casos.
donde los cuales se hereda, digamos, la proporción del 50% por parte de las mujeres en comparación con los hombres, única y exclusivamente. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando establece ese porcentaje, la mitad para la mujer y 2 partes para el hombre, es en ese caso, no en toda la herencia. Por lo tanto, es demagogia decir que en el Islam, en la herencia, la mujer tiene la mitad del hombre. Muchas veces tiene más. Tiene más, muchas veces tiene más, muchas veces priva el hombre de la herencia cuando ella está presente, tienen lo mismo, etc. Pero en estos 4 casos, efectivamente, uno de ellos cuando se trata de las hermanas, hay que concebir el sistema de herencia en el Islam respecto a unos fundamentos de la sociedad islámica, de la filosofía de la estructura familiar en el Islam. Primero ver el grado de la responsabilidad. A ello voy. Básicamente la responsabilidad financiera en el caso de hermanos y hermanas, hijos y hijas, marido y mujer. El hombre en el Islam, la figura masculina en el Islam, tiene unas cargas económicas de las cuales está exenta la mujer jurídicamente. Entonces, es obligación del hombre en el Islam. Al hablar del sistema de la herencia en el Islam, tenemos que hablarlo dentro de un marco islámico, sociedad islámica, familia islámica. Sí. Atendiendo a unas obligaciones, atendiendo a una filosofía de estructura familiar. Por lo tanto, el hombre en el Islam tiene una carga económica y la mujer está exenta de esa carga económica, esa responsabilidad económica en esos casos. El hermano le corresponde mantener a su hermana, si está a su cargo. Le corresponde mantener a sí mismo hasta que llegue a la edad de la responsabilidad. Cuando llegue a la edad de la responsabilidad, le corresponde a él construir una familia, pagar la dote, mantener a su mujer, mantener a sus hijas, casar a sus hijas. A su madre, si está a su cargo, a sus hermanos si están a su cargo. La mujer, en ese caso, la hermana, no tiene esa responsabilidad. Su herencia es para ella. Y, lógicamente, o habitualmente, tradicionalmente, en la mayoría de los casos, se acabará casándose con otro hombre que se hará cargo de esa responsabilidad financiera. Por lo tanto, hay que concebirlo desde esa perspectiva de responsabilidad financiera. Se le da más en la herencia porque se enfrenta a unas cargas económicas obligatorias desde la perspectiva islámica. Si optamos por una proporción equitativa, tenemos que ser justos también y quitarle la carga económica al hombre. En ese caso sí podemos hablar de una igualdad en todas las esferas, porque en la herencia tiene que llevar la misma proporción, pero luego las cargas económicas religiosamente establecidas, pues es exenta de ello. Eso no sería equitativo ni sería lógico. La pregunta que se plantea también en países occidentales, ¿existen contradicciones con las leyes vigentes? Y si existen, entre el régimen de herencia islámica y el vigente, ¿no?, en países occidentales, si existe esa contradicción, ¿qué hacer en ese caso? Pues es curioso, en Gran Bretaña grandes voces, políticamente hablando, personalidades han recomendado el sistema de la herencia islámica incluso a los no musulmanes. Es reconocido, aceptado lo que se llaman los tribunales islámicos, entre comillas, que hay son bufet de abogados, pero tribunales islámicos suena un poco. Sí. Pero en Gran Bretaña pues es un sistema que ya funciona, incluso se recomienda para el resto de la sociedad. Los países donde no hay, digamos, acuerdos entre la comunidad islámica y los países, donde se reconocen estos derechos conforme acuerdo a la legislación islámica, se opta siempre por el notario. Ahí el notario o el abogado, tú como musulmán vas a articular tus derechos según la Sharia, según la legislación islámica. Esta es una salida, yo creo que complace a todo el mundo. Juan José nos pregunta lo siguiente, se llama Yusuf, nos pregunta también, dice: Salam alaikum hermanos, escribo esto para que me puedan aconsejar acerca de un tema. Recientemente falleció un hermano mío de sangre que era creyente no practicante en la religión católica y su pareja le va a realizar una misa funeral de recordatorio por su alma y me comentó si yo podía asistir y aún no le comenté nada, pues no sé qué hacer, sabiendo por información que un musulmán no debe acudir a actos religiosos católicos, pero en mi caso es un familiar directo.
Esto lo hemos tratado más de una vez. Entra en lo que es los derechos del vecino, los derechos, aparte del vecino, de los propios padres y madres en este caso. El Islam siempre aboga por el buen trato a los padres, da igual sus creencias religiosas. El tema incluso de los, digamos, los ritos religiosos, el Islam los trata como lo que conlleva, ¿no?, en sí mismo. Él dice lo siguiente: por otra parte, no sería partícipe del acto religioso, sino iría por acompañar a mis demás familiares. He leído esto que encontré en este enlace al tema y quisiera que me dieran su opinión. ¿Qué debo hacer en este Por tipo de ser casos? un Él familiar, no va por ser un familiar sí. cercano, en este caso es padre o hermano, pues le debe derechos. De estos es ir en su funeral y tratarle, darle el último, digamos, adiós. Si puede evitar quizás el último rito religioso, si puede, incluso puede estar sin participar. Nos consta que nobles compañeros, el ejemplo de Ali ibn Abi Talib, el primo del profeta, cuando murió su padre Abu Talib, sabemos quién era Abu Talib, cuando murió el profeta, la paz sea con él, declaró este año como el año de la tristeza, como gesto de, digamos, de lealtad a su tío, aunque no era musulmán. Pues el profeta dijo, pues enterra a tu padre y haga todos los, digamos, lo relacionado con el funeral. Nos consta que también varios sahaba, nobles compañeros, han ido en el funeral de no musulmanes. Sí. El caso del Harith ibn Abi Rabi'a, que me viene ahora en la mente, su madre era cristiana. Pues varios nobles compañeros la han acompañado. Todos estos textos nos dan pues la idea que se puede también, por ser un padre, por ser un vecino, por ser un amigo, como gesto de buen trato, como Allah nos dice la famosa ayah, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Aquella gente que nos han declarado la guerra en vuestra región y nos han expulsado de vuestras casas, pues debemos tratarle el mejor trato. De este caso no hay ningún problema que el hermano pues haga estos, digamos, el funeral, alhamdulillah, teniendo ya él mismo lo que él piensa, y en esto no hay ningún problema, inshallah. Decirle al hermano claramente que puede participar, acudir perfectamente, teniendo en cuenta el matiz. Estar presente no significa participar en esos actos funerales. Es su hermano de sangre, está en compañía de sus familiares como pésame, como, digamos, solidaridad y para estar presente y acompañarles en un momento tan difícil. Islámicamente no hay ningún problema. Sabe él que no va a participar en la liturgia, no va a participar en el culto, no va a participar en la misa religiosamente hablando, pero estar presente y acompañar a su familia y sentir la muerte de su hermano, yo creo que es una manifestación humana, manifestación de misericordia, compasión, teniendo en claro los límites que nos marca nuestra religión. Es su deber como hermano estar presente en esos momentos difíciles y acompañar al resto de su familia, por supuesto. Una pregunta que nos plantea Ahmed desde el norte de España, desde San Sebastián, o Vitoria, mejor dicho. Dice: yo vivo en Vitoria y estudio en San Sebastián, que está a 104 kilómetros de distancia. Salgo de mi casa a las 6 de la mañana y suelo volver a las 21 horas y media, es decir, a las 9:30. Rezo el subh sentado en el autobús. Después, durante todo el día estoy en la universidad y no salgo, no encuentro un lugar en el que pueda realizar el rezo tranquilamente y sin incomodar a nadie. Dice: lo que hago es esperar a coger el autobús de vuelta a casa sobre las 8 de la tarde y rezo en el autobús sentado el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha. Además de rezar sentado, acorto los rezos a 2 raka'ats, excepto el Maghrib, porque en vuestro programa siempre decís que si pasan de los 80 kilómetros se permite acortar. ¿Estoy obrando de forma correcta aquí? En algunos aspectos sí, en algunos aspectos no. En respetar la distancia marcada por nuestra jurisprudencia para considerar el viaje y acortar los rezos está en lo correcto, porque a partir de los 80 y pico kilómetros se considera un viaje, por lo tanto tenemos permiso de acortar y juntar los rezos. Pero rezar sentado y juntar todos los rezos, condensarlos a última hora, esto no sería lo correcto. El tema de Salat al-Subh,
si entra el tiempo mientras él está de viaje y su llegada a su destino estaría, digamos, en el tiempo de la salida ya de la oración por causa mayor, La salida del sol. o la salida del sol, por causa mayor puede rezar para no perder y no sacar la oración de su tiempo, no teniendo la posibilidad de llevar a cabo la oración con el pilar del qiyam, estar erguido, orientado hacia la qibla, etc. Rezar en el medio de transporte, salah al-dabba, por ejemplo, que está simplemente permitido en el momento del nafl, de los rezos opcionales, pero también en el caso de que haya muchísima lluvia, que haya inseguridad o que haya temor de que salga la oración de su tiempo. Para el subh es lógico, pero para el resto de la oración no está en lo correcto, porque no creo que en su jornada estudiantil no haya ningún espacio de 5 minutos, porque él, acortando los rezos, puede juntar el Dhuhr y el Asr por adelantado o retrasándolo. Puede hacerlo en el tiempo del Dhuhr o puede hacerlo en el tiempo del Asr. O sea, cuando estamos de viaje, los 5 tiempos se convierten en 3. El Subh, que es su franja en el alba hasta la salida del sol, el Dhuhr desde la entrada del Dhuhr hasta antes del Maghrib, y el Maghrib y el Isha ya por la noche, hasta que entre el tiempo del Isha y hasta medianoche o hasta el Fajr, según nuestras escuelas jurídicas. Por lo tanto, tendrá un tiempo de 5 minutos donde rezar el Dhuhr y el Asr. 2 rak'ats. El Maghrib lo puede atrasar con el Isha hasta que llegue a su casa, porque está en un viaje y puede retrasarlo y juntarlo luego, recuperándolo. Por lo tanto, jurídicamente tiene alternativas estupendas. Simplemente el punto es aquí el Dhuhr y el Asr. El Dhuhr y el Asr los reza acortados, pero no puede sacarlos de su tiempo, porque a las 8 ya ha entrado el Maghrib. Los puede juntar, ¿no? Los puede juntar tanto en el tiempo del Dhuhr adelantando el Asr o en el tiempo del Asr retrasando el Dhuhr, con que tenga 5 minutos en cualquier lugar, en una aula, en un pasillo, en un jardín, en un garaje, reza tranquilamente, y no estamos, digamos, en la época de la Inquisición, ni estamos, digamos, perseguidos para no poder rezar ni siquiera 5 minutos. Y todos hemos ido a universidad. Efectivamente, y todos en algún momento nos ha surgido el tiempo de rezo, y creo que incluso nuestros amigos y nuestros compañeros y nuestros conciudadanos ya saben lo que es una oración islámica, y cuando ven a alguien inclinarse y hacer el sujud saben que está rezando y lo van a respetar. Y hablando se entiende la gente, es decir, se puede comunicar incluso con la propia universidad, ¿no? Con una aula vacía, quizá, o algo así, ¿no? Bueno, Sofía, ¿algo que añadir en este aspecto? Podría hablar, en cada universidad hay un departamento especial para atender a los estudiantes, y incluso puede hablar hasta los rector o quien haga falta. Esto no hay ningún problema. Hablando claro siempre se entiende la gente. Sí, hay universidades como la Universidad de Alcalá de Henares, ha habilitado una sala multiconfesional, y otras donde se ha habilitado una mezquita, donde hay capillas, donde hay sala multiconfesional donde puedes rezar perfectamente, y creo que en cualquier universidad habrá alguna aula o algún lugar así habrán otros vacío hermanos, hermanas. Ajá. Bueno, nos pregunta también Ahmed desde Vitoria una serie de preguntas que intentaremos, digamos, responder algunas en este programa. Dice, ¿qué significa exactamente la abrogación de las aleyas? En Nasj se refiere. Es como la derogación de las leyes. Y si es así, ¿es cierto que la famosa ley de la espada ha sido abrogada o derogada, o ha derogado, mejor dicho, todas las anteriores en las que se ordenaba la misericordia con los no creyentes? ¿Cuál es exactamente el significado de la ley de la espada, que está en el capítulo 9 y es el versículo 5, si no me equivoco? Vamos por partes, ¿no? ¿Qué significa la abrogación? El concepto de la abrogación es algo tan normal que ha existido en todas las legislaciones, sobre todo en el campo jurídico, las leyes, adaptando las leyes según la evolución de la sociedad. Es un concepto, lo conocen todos los juristas, los abogados, todos los estudiantes del derecho. Una ley, un gobierno, después de siempre pues se abrogan cosas, se derogan cosas, es algo tan normal. Y de ahí pues las religiones o los libros sagrados no es algo tan, digamos, exento de esto. Sí. La abrogación es un concepto que siempre ha tenido en cuenta esta evolución de la sociedad musulmana en sus primeros días. La gradualidad, ¿no? Esta gradualidad, teniendo pues el primer día del Islam en el contexto maquí, después de 13 años, el contexto madani, 10 años,
Y esto, pues el Islam ha tenido en cuenta educando a los fieles, a los musulmanes, teniendo las circunstancias políticas, económicas, mentales, religiosas de la época. El Islam no ha venido el primer día para derribar todos los conceptos y hábitos y costumbres, Y confrontarse incluso con todo. capitales e economía. Sí. Por eso el Islam ha tenido en cuenta pues, esta educación paulatina de la sociedad a la hora de predicar sus valores. Por Hay ejemplo, el alcohol, ¿no? El el consumo alcohol. de alcohol. En esto hay un comentario muy hermoso de nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo, si el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, hubiera hecho algo tan, digamos, que para nuestro entender, desde el primer día, esto es haram, esto es halal, esto es prohibido, esto es permitido, no lo hubiera seguido nadie. Y esto ha tenido en cuenta esta mentalidad de los musulmanes pre-islámicos de la época del Jahiliyyah. Y ahí de una manera paulatina. Pues Allah subhanahu wa ta'ala cuando habla del alcohol en su primera revelación, en unos términos teniendo en cuenta el contexto pues, geográfico, cultural, político y económico, que el alcohol tiene cosas, digamos, beneficiosas y otras que son perjudiciales. Sí. De ahí no vamos a entender que el alcohol es prohibido. Siguieron los novios compañeros bebiendo alcohol. Después de un tiempo, Allah, glorificado sea, va a revelar otra alía. No acercáis al momento de la oración si estáis pues, embriagados. Hasta ahí pues vamos. Y la tercera alía ya va a abrogar, para entender la abrogación de este concepto, pues el jamro, el alcohol, está totalmente prohibida y ni siquiera podéis acercar a ella. Sí. Entonces, esta alía, la tercera, teniendo esta evolución jurídica, educativa, abroga estos anteriores. Las dos anteriores. Y esto es muy común en el Corán. Pero el concepto de la abrogación hay que entenderlo también en otros términos, que hay alías que también nuestros abogados hablan de unos términos genéricos y las alías lo especifica. Sí. Son partes de la abrogación. La abrogación en el concepto del Corán hay que entenderlo en este marco. Sí, el tema de la abrogación no es ampliamente abierto, ¿no? Sí. Como plantea la pregunta del hermano. No se trata de que cualquiera lea que es posterior a la anterior la abroga. La abrogación tiene unos mecanismos, el nasikh o el mansukh tiene un mecanismo que tiene que ser marcado claramente por el tiempo, cuál es digamos, cuál es el texto jurídico que es posterior al otro. Con fechas exactas, no tiene que haber ninguna duda en esa cuestión histórica, y también tiene que ser imposible juntar entre los textos jurídicos. Es decir, una contradicción. Una contradicción cuando ya yastahilul jam' bayna an-nusus, como dice, cuando es imposible aplicar ambas cosas y hacer matices entre los diferentes contextos jurídicos, contextualizando cada orden o cada pasaje o cada dicho profético, ahí se recurre al tarjih a través de otros mecanismos. Uno de ellos es el nasikh y el mansukh. Dices, pues claramente este dicho o esta cuestión abroga la otra. Y también tenemos que hacer matices entre el Corán o Sunna, y también tipos de abrogación. Abrogación total, que elimina tanto el texto como el juicio que implica, o elimina el juicio y mantiene el texto, que tenemos ejemplos en el Sagrado Corán. La alea está abrogada en el aspecto legal y jurídico, pero el texto se sigue manteniendo, o viceversa. Por lo tanto, cuando hablamos de la alea de Seif, si abroga eso... ¿Cuál es esta? Alea, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, la alea 5 de la sura 9, Surat at-Tawbah. Eso es lo que dicen los que defienden esa teoría, que para justificar su barbarie dicen que y no es una, sino son varias. La alea 35 y otras, قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً, entre otras aleas también en Surat al-Baqarah, que dicen estas aleas del Seif eliminan todas las otras aleas. Si esta alea o esas tres aleas o esas 5 aleas son abrogantes, tenemos que eliminar prácticamente unas 200 órdenes o unos 200 fundamentos islámicos que vienen mencionados en el Sagrado Corán, sin hablar de los dichos del profeta y su práctica religiosa que contradice esa base de abrogación, porque el profeta Muhammad no aplicó esa abrogación en lo que vivió después de la revelación. Y no es de las últimas aleas, sino también hubo revelación de otras aleas posteriores que establecen fundamentos contradictorios. La
realidad tiene un contexto, porque justamente después dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Y si uno de los politeístas o de los paganos, que hay una orden de combatirles porque se ha roto el pacto entre... en ese contexto. En ese contexto bélico. Uno de los que nos enemigos. ordena la ley a matar, a aniquilar, porque nos dice factuluhum, matadles. Me dice luego, si uno de ellos te pide refugio y asilo, tienes que acceder a ello y tienes que protegerle y darle seguridad hasta llegar a su destino. Salvoconducto. Eso es, y en ese proceso tienes que proporcionarle alimentación, seguridad, trabajo, etc. etc. Y al mismo tiempo me dice: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Después, justo después, aquellos que habéis pactado con ellos, si ellos son justos en el pacto, tenéis que ser justos porque Allah ama a los temerosos. Por lo tanto, es tergiversar y sacar de contexto. Cada vez tengo la convicción más clara de que la lectura selectiva de las aliyas, es decir, coger de aquí, tomar de aquí y olvidarse del resto del Corán, lo aplican tanto los enemigos del Islam como otros enemigos del Islam que dicen ser musulmanes, pero realmente son unos radicales que tergiversan conceptos coránicos y la esencia del Corán. Nos hemos quedado sin tiempo, simplemente me queda daros las gracias. Las otras preguntas, tanto de hermano Ahmed como de otros hermanos y hermanas, inshallah, las contestamos la semana que viene. Mohamed Said, muchísimas gracias por todo. Y Tawfiq, jazakallah khair, barakallahu fik por todo. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah, nos vemos la semana que viene con más consultas islámicas. Assalamu alaikum.